Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Ciro, patrocinado por IELSE, y estamos aquí en la sede de Sociedad Civil Catalana, que han tenido la amabilidad de dejarme rodar este programa. Primero, antes de empezar el programa, quisiera, en casi todos los últimos que he hecho, a la gente de La Palma. Lo están pasando realmente mal. Sea de la forma que sea, por la ONG que sea, pido ayuda para ellos. No pido ayuda a través nuestra, aunque también estamos abiertos a ello. Ayuda sea por donde sea, por Cruz Roja, Cáritas, por cualquiera. Una vez dicho esto, también tengo que anunciaros que el día 3 haremos una comida los de IELSE. Si alguien quiere asistir, será en el Salamanca y le hemos puesto un precio muy baratito. O sea, comer en el Salamanca por 25 euros es un chollo. Una vez dicho esto, empezamos con el programa. Darle la bienvenida a Javier Jacoste, un transportista que lo está pasando también mal. Transportes Jalán, si no me equivoco. Sí. De Astac tenemos al señor Camuñas, que es el que mejor conoce, bajo mi punto de vista, los temas del transporte. Y al que lleva las finanzas, que también a nivel de finanzas también es el que sabe mucho de finanzas del transporte, que es Agustín. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Y mi primera pregunta va a ser para el señor Camuñas, con el permiso de Javier. Estamos metidos en una huelga, pero no es una huelga como tal, puesto que para mí creo que es un paro, puesto que es un paro empresarial. Cuéntanos esto, Camuñas. Bueno, yo explicar esto es un poco complicado, pero voy a intentar sintetizarlo lo máximo posible. Vamos a ver, aquí se genera una situación de huelga debido a un malestar generalizado que hay en el sector, que afecta tanto a empresas de logísticas, intermediarios, transportistas autónomos, o sea, todo tipo de transporte, ¿no? Pero aquí se genera un problema. ¿Quién convoca el paro? El sindicato vertical del transporte, es decir, el que está llevando a la ruina al sector de transportes desde hace muchos años, no es legal. Por tanto, estos señores, que son los que se reúnen con el gobierno en Madrid, y son los que tienen esa potestad para hacerlo, pero no tienen la potestad para convocar una huelga, que es lo que se tendría que hacer, pues decide convocar eso, porque supongo que en este momento hay mucha discrepancia en cómo se van a repartir ciertos privilegios que van a surgir a raíz de los fondos económicos estos que vienen de la Unión Europea, que nadie dice qué cuantías son, pero que están ahí en ese trasfondo que se ve, ¿no? Por tanto, este es el problema. Entonces, convoca CTM, junto con Fenadismer, convocan este paro general. Lógicamente la gente lo seguiría o lo debe de seguir porque es necesario, porque hay que diferenciar dos cosas. Es decir, una cosa es que uno no esté muy convencido del paro y otra cosa es que el paro sea necesario. El paro es necesario hace mucho tiempo. Y por tanto, estamos en un paro patronal que no va, o sea que primero yo considero que no se va a hacer esa huelga, o sea que no va a haber ese paro, no va a dar lugar, porque está convocado en un fin de semana. Un fin de semana la mayoría de los transportistas están fuera, los que hacen ruta internacional están fuera o vienen de regreso, los que están aquí, los almacenes que podrían resultar afectados por el surtido de mercancías o cosas de estas, van a tener haber aprovisionado lo suficiente para que esos 2 días o día y medio que hay, se van a preparar. No, exactamente. Por tanto, ¿qué significa esto? Que el paro no va a tener unas consecuencias desde el punto de vista de la sociedad.
Pero ahora bien, sí que va a tener una importancia grande de cara al gobierno. Es decir, esto es una amenaza clara al gobierno, advirtiéndole, diciéndole, se nos tiene en cuenta los intereses que hay en este momento en juego en la mesa, o de lo contrario puede haber un paro general. Yo llevo en el sector de transportes como profesional y como... y después en el sindicato, que llevo ya 35 años o así, yo nunca he visto un paro convocado por la patronal, que llegara a buen fin, ¿no? Nunca en la vida no lo he conocido. Este tampoco va a ser, ¿no? Y volviendo a retomar un poco la pregunta que me hacías. Este no se le puede llamar, es un paro patronal. Voy a decir una cosa muy importante para los asalariados, que se les está convocando al paro, pero se me ocurre que le un poquito de agua, que yo ya voy mayor y me pasa como los camiones. Necesito agua. Los camiones me acuerdo que necesitaban Perkins. Exacto. Bueno, entonces lo que estaba diciendo, es decir, los asalariados, que se les está llamando a la huelga por parte del CTM sobre todo, que es la patronal en sí, la que representa a la patronal, pues lo que están intentando hacer ver que vayan a la huelga para que no tengan derecho a cobrar ese día de trabajo, que lógicamente representa un dinero en el conjunto, ¿no? Individualmente creo que no es mucho, pero en su conjunto sí representa que es bastante dinero. Por tanto, los asalariados tienen que saber que primero no están sus reivindicaciones encima de la mesa, igual que no están las de los transportistas autónomos. Esa mesa está vacía de contenido, es decir, no hay una plataforma real que plantee los problemas que tienen los transportistas, que voy a dar tres cosas, hay más cosas, pero voy a plantear tres temas muy importantes, que es, por una parte, el problema fundamental que tiene este sector desde hace muchos años es que los costes que soporta el transportista no los puede revertir al precio final de la factura de transporte. Este es el primer problema que tiene el sector y es el que tiene que afrontar de inmediato, diría yo, ¿no? Y yo lo digo así, muy convencido, porque lo venimos observando este problema y venimos luchando contra esto desde hace mucho tiempo, pero los resultados que nosotros conseguimos son pequeños, ¿no? Luego podría explicar alguna cosa más, ¿no? Por tanto, el segundo tema que es importante que los transportistas tengan, o sea, de los problemas que tienen los transportistas, ¿cuál es? En el caso de los asalariados, no puede ser que un conductor que lleva conduciendo 9 horas diarias llegue a destino y tenga que descargar 30 toneladas de mercancía en un almacén y no solamente descargarla, dejarla en un muelle, porque eso hasta ahí podríamos llegar. No, es que hay que apilarla en el lugar que corresponde, hay que etiquetarla, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, este es otro problema importante para los transportistas. La carga y descarga de las mercancías, que por otra parte, la ley del contrato de transporte ya establece claramente en su artículo, creo que es el 22, si no me equivoco, establece claramente que la carga y descarga la tienen que hacer los cargadores o los destinatarios, es decir, uno de los dos la ha de hacer, ¿no? El cargador o el destinatario. O repercutirla en el precio del transporte. Eso sí se pacta. Es decir, si se pactara eso, se diera esa circunstancia, también estaríamos de acuerdo, pero previo. A ver, Camulles, ya que esto es un debate, vamos a darle la palabra al transportista que de verdad es el que mejor nos puede explicar. No, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pasa que yo, por ejemplo, para hacer un pequeño resumen, en mi caso, claro, la maquinaria, el transporte de obra pública, nosotros es imprescindible que carguemos y descarguemos, porque los clientes nos sí, pero esto en tu caso. En mi caso, en el caso de los contenedores ya se consiguió, ya no toca la mercancía. Y luego está el caso del que hablamos, el transporte de grupaje o de mercancía en general. Que esto es un problema que yo lo veo muy fácil de solucionar. Lo que pasa es que, claro, hace falta unidad.
porque si la gente se pone de acuerdo, los transportistas, los empresarios que trabajan para estas grandes, llamémosle superficies, porque todo esto viene un poco por estas grandes superficies que se han creado ahora. Aparte de lo que usted dice de los que van al extranjero y demás. Es muy fácil. No se carga ni se descarga o no se envían los camiones a estas grandes superficies que te obligan a hacer la descarga. Escúchame, no digo una semana. Al tercer día que la mercancía le salga por el techo a este almacén, tienen que tragar. Pero el problema es que no hay unidad en este. No, nunca la ha habido. Claro. Nunca la ha habido. Entonces, ese es el problema que tenemos en este país. ¿Y tú crees que no hay que, unidad en el transporte? ¿Y tú crees que con esta huelga se va a solucionar algo? No. Yo en el transporte llevo este año 26 años como empresario en el transporte. Pequeñito, yo tengo una pequeña empresa y demás. Pero yo he vivido unas cuantas, y yo no he visto aquí solución para nadie. O sea que en este caso le damos la razón a Camuña, sí, que, no supuesto, que todo esto no absolutamente soluciona para nada. Hasta que no haya un sindicato, una unión, lo que sea, que nos unamos todos y digamos, oye, lo que se hace en Francia, muy fácil. Tenemos el país vecino que solo hay que mirar cómo lo hacen. En 2 días paralizan el país. O sea, es que la forman gordísima. Y aquí podemos... Es que no somos conscientes en el transporte de la fuerza que tenemos. Porque hoy en día todas las mercancías se han de mover. Nadie tiene estocajes en los almacenes. O sea, un señor pide un recambio y lo han de pedir a Madrid para traerlo a Barcelona mañana. O sea, es que va así. Hoy en día nadie tiene almacenaje. Depende del transporte 100%. Es tan fácil como unirse de verdad. Unirse de verdad y decir, vamos a acabar con esto. Y yo digo que no hace falta ni una semana, 3 días, los almacenes, estas grandes superficies, no llega recambio, no se abastecen los supermercados. Por no decir pero más del Mercadona, además. Eso lo estamos pagando ahora. Que ahí, por lo menos, yo veo en televisión y en todos lados que hay problemas de transporte. Los hay, el problema de transporte que a la gente no les está llegando los recambios, a las casas de coche sobre todo. Además, hoy había una manifestación de las casas de coche que algunas tienen que estar paradas porque no tienen material para trabajar. Entonces, este es un problema económico. Y para eso nos vamos a hablar un poquito con Agustín, que está aquí muy callado. A ver, Agustín, ¿cómo solucionamos estos problemas de que el transporte vaya tan ralentizado? Aproximando más. A veces esto de que tengan que venir desde Oriente muchos productos básicos, por un lado ha sido la moda, ha sido un negocio, ha sido la moda, ha habido una calidad a veces no la que estábamos acostumbrados aquí, pero bueno, funcionaba, ¿no? Funcionaba. Y ahora todas las cosas a la larga tienden a ir mal. En vez de ir mejor, tienden a ir mal. Lo vimos no hace mucho. Un portacontenedores, un barco enormísimo allí en el canal de Suez que se atascó, o sea, atascó el negocio mundial, o sea, por así decirlo, ¿no? Hay unas cosas, o sea, que hay que tomar conciencia y la verdad, pues, por ejemplo, Europa es grande. No hay la extrema necesidad de tener que ir a comprar a Taiwán hasta cierto punto. Se puede comprar, se debe comprar por negocio, porque el negocio es la base, ¿no?, de todo, pero no al 100%. Las mascarillas no había. ¿Por qué? Porque compradas a no sé dónde salían a 10 céntimos. ¿Y aquí para qué? Aquí costaban 1 euro, por así decirlo, ¿no? Vamos allí, pues vamos. No, o sea, hay que ser consciente. Los que mandan, sobre todo, las personalidades que mandan, tienen que ser conscientes de la situación de las cosas. Lo que hoy va bien, no hay mal que dure 100 años, pero, ni bien que dure 100 años. Pero o sea, hablando de costes, ¿habéis notado mucho la incidencia de los costes de la energía? Hombre, por supuesto. Sobre todo el gasoil, claro. El gasoil. Bueno, la energía para nosotros. Pero, por ejemplo, los que tenemos una nave industrial, o que tal, pues la luz, claro, todo en general. ¿Cuánto ha encarecido el transporte por esto? No, Nada. Nada. Claro, yo, por ejemplo, en mi ¿O caso... lo habéis tragado todos claro, lo hemos asumido nosotros. Sí que es verdad, pues claro, que tú a tus
tus clientes, pues ya les estás preparando. Claro, es muy difícil ahora a final de año hablar con los clientes y hacer una subida. Normalmente la subida la hacemos al principio de año siguiente. Pero claro, ya estás preparando a todos tus clientes y decir, oye, cuidado, que el año que viene esto hay que repercutir un poco en la tarifa. Mucho, sí, es bastante. No, pregunto, yo no lo sé si es mucho. Es mucho, sí, sí. Es mucho. Es mucho dinero. Después había otro problema, que este sí también va para el señor Camuñas. La gente se queja de que no hay camioneros. No hay formación profesional de camioneros. ¿Qué pasa con esto? A ver, sí. De personas que quieran trabajar en el camión. Es que, a ver, tú dirías, y perdona que te tutee, No, que me permita este lujo, ¿no? O sea, tú tuvieras un único en este momento y le dirías que se metiera transportista, cobrar 1.200 euros, trabajar 10, 12 horas diarias, hacer lo que comentaba antes, la carga y descarga de las mercancías, ¿tú le dirías esto? Estar fuera de casa, que no vea a su familia ni a su novia, por poner un ejemplo, es un chico joven, o sea, no. Cuando yo me metí en el sector del transporte te ofrecía muchas posibilidades y te ofrecía un bienestar, además del económico, que era importante, que entonces había una economía más solvente que en este momento, pero sí te ofrecía un rol de vida mucho mayor. O sea, un transportista llegaba a un restaurante, por ejemplo, de los que hay en la ruta, o a un hotel de los que hay en carretera, y se quedaría sin cama o sin comer cualquiera que fuera por la carretera, pero el transportista tenía mesa y mantel. Yo quiero dejar una cosa, decir una cosa, pues si no me voy a ir a... Revienta, si no lo dices. Es que vivimos en una mentira continua por parte de los gobiernos. De todos. Es una lástima o una pena que los ciudadanos tengamos que tolerar esta situación, este engaño. Por ejemplo, la renta mínima básica, que de todo el mundo se entiende que la necesita o que es algo vital que te correspondía, no le llega a nadie o casi nadie. La ayuda al transporte, por los ceñirnos al comer, no le llega a nadie o a casi nadie. Algunos sí, hay que decir. Sí, hay algunos. Esto, mira, esto ya me empieza a levantar un poquito de debate. Entonces, ¿qué hace el perdóname que termine. Sí, te voy a perdonar, pero después quiero hacer yo la pregunta. No, termina. Venga. No, iba a decir que aquí, el gobierno lo que hace es anuncios publicitarios que quedan muy bonitos. Decir, hemos dado para no sé qué sector o qué colectivo una ayuda de no sé cuántos millones. ¿Me entiendes? Es mentira. Todo eso es mentira. Y esto es lo que la gente no se da cuenta que es mentira. O si se dan cuenta, pues ya estamos acostumbrados a que nos la den con queso tantas veces que ya ni caso hacen. No, te ponen unos requisitos en las que no lo puedes cumplir. Que es imposible que una empresa pequeña... Claro. Bueno, es imposible. O sea, solo puede cumplir una empresa grande. Tantos vehículos con 0 emisiones, tantos no sé qué. Claro, esto una empresa pequeña no lo puede cumplir. Entonces ya saben a dónde van estas ayudas. Pero él me habla de ayudas al transporte. Sí. ¿Tú has recibido alguna? No. No, jamás. ¿Y llevas cuántos años en el transporte? 26 años ha hecho. Cotizando, como todo el mundo. Sí, claro. Y no has recibido ningún tipo de ayuda. Jamás. Pero bueno, también está la Podemos pregunta. hablar del céntimo sanitario, cosas También de está estas. la pregunta. No, eso no es una ayuda. Eso es un dinero que tipo cobraron. que me Eso han fue un devuelto- timo. No. que me han devuelto un dinero que yo pagué de más en Claro. su día. No, que te han timado. No, es que la pregunta también me faltaba. Que es, ¿y la has solicitado alguna vez? Bueno, Esto lo pensaba. solicitar no se ha llegado a solicitar, porque yo tengo un asesor que le digo, oye, esto tal, míratelo, hablamos aquí y tal, y dice, no, porque aunque cumplas estos requisitos, pues estos te faltan. O sea, siempre hay requisitos que no puedes cumplir. No, pero a través del asesor sí que lo has preguntado. Claro, por supuesto. Entonces es que no te llegaba. No, Entonces, es que nunca he tú cumplido dices- todos los requisitos indispensables para que me dices, den ayuda, no, si no te llega, no es ayuda. Pues que yo no Como conozco dices a tú- nadie que haya recibido ayuda. O sea, tú no conoces a ningún transportista y te mueves dentro del transporte. Sí. Entonces, en cambio, antes comentabas que las grandes empresas sí. Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Si ponen una serie de requisitos para dar ayudas
y solo los pueden cumplir estos requisitos grandes empresas, pues son las que ayudan, ¿no? O las que van a destinar ese dinero. Hay un detalle que voy a... Una anécdota, no, anécdota nada, un hecho real que voy a señalar a raíz de lo que tú estás comentando. Vamos a ver, estas grandes empresas se aprovechan de todo por una sencilla razón. Por ejemplo, las ayudas para la renovación de flota no tendrían derecho, porque no tienen vehículos en propiedad. ¿Verdad que no? Es fácil entenderlo, ¿verdad? Sí. Pues estos señores sí que tienen ayudas para la renovación de flota y además ayudas muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos cuantifican los camiones que tienen trabajando como propios. Como si fueran suyos. Como si fueran tuyos. Y en base a eso les dan la ayuda. Ayuda a reducciones de CO2, tampoco. O sea, si tú quieres cambiar el camión por otro más que emita menos CO2. Bueno, y ahora hay los camiones con depósito de hidrógeno y demás. Hace unos años se hablaba del eléctrico. Empezamos a hablar del eléctrico, pero es que ibas a las casas a comprar un camión eléctrico y te enseñaban el folleto. Te decían, no, pero no lo puedes pedir porque no lo hacemos. O sea, eso también es otra paparruchada, ¿no? Es decir... O sea, estáis totalmente desamparados. Es La gran mentira. La huelga es justa. Sí, por supuesto. Pero yo estoy de acuerdo con él. No va a servir para nada. Porque aquí ya puede venir leyes, puede por el gobierno hacer leyes nuevas. Los que tenemos que cumplir somos nosotros. Nosotros tenemos la sartén por el mango. Lo que necesitamos es alguien que nos una y que trabajemos en una misma dirección todos. Y no, es que la huelga vuestra, yo creo que es el país que la sufra se paraliza. Se paraliza porque las fábricas no tienen recambio, las fábricas no tienen primeras materias o materias de uso diario, las tiendas no tendrán alimentación, las tiendas de alimentación no El tendrán... transporte es fundamental para todo. Y si se para el transporte, hay un problema en el país. Hace que dimitiera un gobierno, si realmente paras el transporte de verdad, como pasa en Francia, me repito otra vez. En cambio, ¿por qué el gobierno nos está vendiendo la idea de que no es una huelga, de que es un paro empresarial? ¿Por qué crees que lo está haciendo? Bueno, no sé, una manera de liarnos, ¿no? Una manera que tiene de liarnos. Bueno, es exactamente, es una forma de conseguir que lo que son la parte asalariada, que es la que le duele en este caso al gobierno, porque entonces no pagaría no se pagarían las cotizaciones a la seguridad social y todo eso, porque los contratos quedarían rescindidos, ¿no? Es esa supongo yo, una de las razones que quieren, para quitarle fuelle, es decir, para quitarle importancia. Sí. Pero una importancia relativa, porque es que el mundo asalariado es muy pequeño, es decir, el volumen en el transporte privado es donde hay más, en el transporte público, el 90% son pequeñas empresas y autónomos, con un camión, y es ahí donde está, y todo lo demás son 4 empresas que tienen 4 O sea, camiones. todo esto es el gobierno nos vende la idea de que está liando la manta. Sí, bueno, el gobierno ahora en este momento tiene que hacer su publicidad, lógicamente, para desnaturalizar lo que es la huelga, o el paro, vamos a llamarle paro, porque es un paro patronal, quitarle importancia desde el punto de vista de la sociedad, que la gente no se asuste, no haya esta ansiedad. El otro día me contaba uno que tiene una ferretería, dice, es que me estoy quedando sin hornillos de estos para calentar, ¿no? Y cosas de esas, dice, pero porque la gente compra, nada más que escucha una cosa, se alarma, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que está intentando de alguna manera quitarle esa importancia. Yo creo que en este caso el gobierno lo que tendría que salir, la ministra de Transportes, a la palestra, y decir claramente qué medidas piensa implantar para corregir todos los defectos que tiene el sector. Porque yo digo una cosa, estamos hablando de 3 días posibles de paro, que ya tienen fecha de caducidad, ¿no? Pero yo no descarto
de que después no haya una huelga de verdad, ¿eh? Yo eso no lo descarto para nada, ¿eh? A ver, ¿a qué le llaman huelga de verdad? Porque el paro Yo- es una huelga de verdad. Una huelga de verdad le llamo cuando el sector entero se ha parado. Sí, pero esto me comentaba Javier, que esto tenéis el problema en casa, porque os falta unión. Claro, porque ¿quién va a parar? Sí, que no digo yo que no pare gente, pero aquí las huelgas hemos trabajado la mitad o más de la mitad. Tenéis el enemigo en casa, el enemigo sois Que vosotros. una de las razones es por las que comentaba Camuñas antes, porque hay que pagar los leasings, hay que pagar los camiones, hay que pagar el gasoil, y en el transporte estamos tan mal que paras un día o dos un camión y va a cascarla al mes. Bueno, yo tengo que decir que eso no es así y de sentir un poco de esa opinión. No, un camión porque esté parado una semana no pasa nada y 15 días tampoco y un mes tampoco. Ese no es el problema del camión, porque ese paro, si se hace y se consiguen las mejoras que se tienen que conseguir, después o sea, el beneficio que vas a recibir posteriormente es muy superior a las pérdidas que puedes tener en esos 15 días. 15 días de huelga, Camuñas, hay pocos países que los Como hagan. se está trabajando ahora, yo te doy la razón. Pero durante un mes, llegar a casa y decirle a tu hija que tiene que comer un poco menos, jode mucho. Por supuesto que sí. los márgenes comerciales que tenemos ahora en el transporte, bueno, llega el mes de agosto, julio, agosto, septiembre, que es la época vacacional, y notas un decalaje de tesorería brutal. O sea, es que te hace ir luego de culo hasta final de año. Pero es más difícil de explicar en casa que toda la vida tu hijo quiere comprarse un coche y no se lo puedes comprar porque la vida, no, el salario, o sea, lo que es ingreso no da para tanto. O tú quieres hacer un final de curso y le tienes que decir que no, porque hay transportistas, pero muchos, que están facturando, se llegan limpio, hablo limpio, no, o sea, si llegan a 600 euros es mucho de muchos casos. Es mucho. Gente que está cobrando 47 euros al día con un vehículo. 80, de 80 ya no sé cuántos hay. Decía, yo te los puedo decir todos porque conozco el tema bastante bien, con datos reales, ¿no? Es decir, entonces, no, aquí hay que hacer un paro de verdad. Y es mejor una vez rojo que no 100 colorados. Hay que exigir las soluciones, pero yo soy de los que pienso que no es necesario hacer paros cuando uno se está organizado previamente. ¿Qué es lo que no tenemos ahora? Es una organización, es decir, los transportistas efectivos, y vuelvo al principio de la conversación, no tienen representación en el Comité Nacional, aunque se dice que sí. Es otra mentira, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el transportista es tener representación, alguien que le represente y defienda sus intereses en las mesas de negociación o donde corresponda, ¿no? Es ahí donde hay que ir. Y que defienda a las grandes y a las pequeñas. No, hay que a los transportistas. Los grandes se defienden solos. Los grandes no necesitan de nada, ellos ya tienen su propio poder, su propia capacidad. Pero lo que es el transportista de 4, de 5, de 10, incluso, pero yo tengo un amigo que tiene 2.000 camiones y el otro día comiendo con él me decía, es que me estoy yendo a la ruina. O sea, lo que he ganado años atrás se me está yendo por la borda. Es decir, se lo van comiendo poco a poco todo, ¿no? Bueno, así llevamos desde la última crisis gorda. Entonces, eso nada más lo resolvemos con una ley, modificando la ley, es decir, las leyes, no una, hay que modificar varias, hay que modificar la ley de cooperativas, hay que modificar el reglamento, hay que modificar la ley del contrato de transportes, etcétera, etcétera. Hay una serie de normativas que hay que modificarla, pero desde el punto de vista del transportista. Porque cuando han hecho las modificaciones, las han hecho desde el punto de vista de los operadores logísticos. La ministra de Transportes todo esto lo sabe. Todo lo sabe. Yo le he entregado un cuaderno
que no sé cuántas hojas tenías, bien relleno, para que no diga que iba vacío. Como le quiero dar... Puedo un momento deciros, fuimos en una ocasión al ministerio y nos atendió el ministro, bueno, personalidades de arriba, ya hace tiempo, se comprometió, se le entregó de apuntes de cambios que irían bien para el transporte. Se comprometió en persona que en menos de 15 días nos diría algo. Pero es que esto hace años. Esto hace años. Así se comprometió delante de todo. Es que le gustó, le convenció. En menos de 15 días, por lo menos respondo. No dijo que sí, ni responder. Bueno, o sea, Porque ni se lo miró. No lo sé. No, es que Me gustó, pero... te dijo el día de respuesta, pero no el día de principio. No le dijo el año. No le dijo el año. Quiero decir, porque estas cosas, como comenta, si lo sabe, no lo sabe, y se comprometió, y además sales más o menos convencido, porque, digamos, estas personas dicen, bueno, vamos, yo creo que están donde están, no se dedican a decir mentiras a representantes del pueblo. Bueno, me pensé, pues era la primera vez que iba, pues así fue, todavía ahora, hoy en día, esperamos respuesta. Pasa que como te llevan engañando toda la vida, Ya es normal. dices, bueno, Sí, ya es normal, para ellos es ¿quieres normal. que te diga la verdad? Sí. Paros, huelgas y tal, yo tampoco creo, porque al final, como no tenemos una representación de verdad del transporte en España, o unos sindicatos que realmente nos lleven por un A ver, camino sí que bueno, lo tenemos, así que hay, o sea, a ver, hay que explicar esto a lo mejor con más detalle, ¿no? Sí que hay una representación. Lo que pasa es que esa representación está en manos de quien está. Es decir, por ejemplo, tu caso que estás en Trascali. ¿Qué haces tú en Trascali? Pagar. La pregunta, ¿qué haces en Trascali? pagar la cuota, sí, mensual. ¿Trascali qué es? La patronal. La cabrutina. Bueno, pero que él es patrón. No. Él es transportista. O yo lo hago. No, pero es autónomo. Sí. Es un empresario. Es un empresario transportista. Por eso decía yo antes que hay que distinguir entre el transportista efectivo, que es el que paga el gasoil, las ruedas, el neumático y compra el vehículo ese ecológico de no sé cuántas estrellas, ¿no? Pues entre ese y lo que son los operadores de transporte, los operadores logísticos, etcétera. Hay actividades que hay menos, que hay, por ejemplo, en el sector de la obra hay no tantos menos, que también el sector de la obra está bastante atomizado en cuanto a mediación. Por regla general, todos los sectores. Pero bueno, está atomizado. pero es aquí donde esa representación hay que quitársela, para que no la utilicen como lo están haciendo ahora en el ministerio para su beneficio. Es decir, ¿ahora qué hace el CTN cuando convoca una huelga? Utilizar a los transportistas que están afiliados a Conetrans, a Trascali y a otras muchas federaciones que hay para sus intereses. Pero no para resolver el problema del cobro, pero no para resolver el problema de la tarifa, pero no para resolver el problema de la seguridad en las áreas de transporte, o sea, en las áreas de carretera, pero no para mejorar la calidad de, o sea, las condiciones de trabajo, no para hacer que la carga y descarga, que son ellos quienes nos obligan y chantajean, no. Entonces, aquí es donde está parte del problema. Bien. El tiempo se nos agota. No sé si nos queda mucho, no nos queda nada, pero me parece que ya no nos queda